En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una breve prédica para el día de hoy, una fiesta tan hermosa, la fiesta de Corpus Christi, con el favor de Dios. El domingo será la solemnidad y pedimos de paso a los caballeros, que veo varios que no han traído saco y corbata. Recuerden, cuando son fiestas tan solemnes y tan gloriosas en nuestra Santa Iglesia Católica como Corpus Christi, Pascua, Pentecostés, aunque los padres nos olvidemos, siempre tener el gesto de ir con saco y corbata. Y este domingo que el Padre Pío va a rezar la solemnidad de Corpus Christi, aunque hoy es la fiesta, entonces no olvidarse los caballeros en venir más formales y las damas también, por el caso de los caballeros con saco y corbata. Para empezar, algunos conceptos para transmitirles por la fiesta de hoy, Corpus Christi. Primero, un aspecto histórico, que no sé si todos lo saben, algunos tal vez sí, no sé si todos. ¿Cómo surgió esta fiesta? En el siglo XIII, el Papa Urbano IV, siglo XIII, el siglo de oro del catolicismo, el siglo de oro de la Edad Media, que la Edad Media de oscurantista no tiene nada. Los enemigos de la Edad Media, los enemigos de la Santa Iglesia Católica, bien que son oscurantistas, todo el falso iluminismo francés, los enciclopedistas y todos los falsos filósofos de los siglos XVI, XVII, sobre todo XVIII, que le acusan a la Iglesia de ello. ¿Cómo será de oscurantista el siglo XIII, que es el siglo de oro de la cristiandad? Los más grandes santos, los más grandes monarcas y santos, además de monarcas, fueron ese siglo: Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y tantísimos otros. A cargo de España, San Fernando, rey de España; a cargo de Francia, San Luis. Las universidades más prestigiosas del mundo y que todavía existen el día de hoy, todas nacieron para esa época. La Iglesia llena de luz, las mentiras de sus enemigos. Y para esta época, el Papa de esta época, Urbano IV, le pidió a dos santos de la época, a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura. Les pidió que hicieran un oficio y misas en honor del Corpus Christi, en honor del Santísimo Sacramento del altar. Santo Tomás de Aquino en nombre de la Orden de Santo Domingo, dominico, y San Buenaventura en nombre de la Orden franciscano de él. Los dos les presentan su trabajo al Papa Urbano IV, y el Papa Urbano IV empieza a leer el trabajo de Santo Tomás de Aquino y cuenta la historia cuando él estaba leyendo lo que compuso Santo Tomás de Aquino, que es la misa de hoy y todos los himnos y el oficio, inclusive el breviario. San Buenaventura, mientras escuchaba eso, rompió en pedacitos su trabajo y lo tiró, como diciendo, no hay más nada de qué hablar. O sea, él mismo se reconoció, si me permiten la expresión, vencido. Lo cual, siempre lo digo, es una lástima, porque es un grandísimo santo. Fíjense, acá un departamento de San Buenaventura, creo que la misma capital se llama San Buenaventura, un grandísimo santo de la época, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, lo cual es una lástima, decía, porque sin duda tal vez no haya sido tan sublime como el que quedó para la misa y el oficio, que es de Santo Tomás, pero ha sido muy hermoso también. Y sin embargo, lo rompió y lo tiró, porque el Papa leyó primero lo de Santo Tomás de Aquino. Allí tienen un dato histórico de cómo nació esta fiesta. Y dos puntos más en relación a la epístola y a los textos litúrgicos de hoy. En cuanto a la epístola, fíjense, San Pablo hace alusión a la primera misa de la historia y dice claramente postquam cenavit en latín, que significa después de haber cenado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque una de las herejías modernas, y que nació en realidad en el siglo XVI con las sectas mal llamadas cristianas, con las sectas protestantes, para decir su verdadero nombre, la herejía, todas ellas niegan, algunas con más fuerzas, otros, pero todas niegan que la Santa Misa sea el mismo sacrificio de la cruz. La misa es eso. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, renovado incruentamente en el altar. Las herejías de los protestantes dicen que no, que la misa es la cena. Confunden la misa con la cena. El Jueves Santo, el primer Jueves Santo de la historia, hubo una cena, la última cena, al otro día moría Cristo, pero después de la cena, como un hecho distinto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, celebró la primera misa de la historia. Entonces, la misa no es la cena. Y la falsa iglesia moderna la llama así, en todas sus herejías y falsedades, la cena del Señor o misa. Así define la iglesia moderna del Concilio Vaticano II la misa, que es otra herejía. Por supuesto que la misa moderna no es la misa. Entonces, repito, un católico no puede
no saber lo que es la misa. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, renovado incruentamente en el altar. Por eso no se puede celebrar misa, dicho sea de paso, sino en la cruz, en el altar. Y por eso la Iglesia lo manda. Entonces nunca más espero algún católico que caiga en esos errores de andar repitiendo, como se escucha en la Iglesia moderna, que la misa es la cena. La misa no es la cena. Y el texto en concreto que queda para esta misa de Corpus Christi dice postquam cenavit, después de haber cenado, tomó pan, tomó el cáliz, etcétera, etcétera. Los protestantes también se valen en este error y herejía de llamar a la misa, hasta la misma palabra, dicho sea de paso, nos la odian, podemos decir. Lutero tenía particular inquina, el hereje Lutero, hasta con la misma palabra misa, y decía, no le llamen misa, llámenle de otras maneras. Por ejemplo, decía el hereje Lutero, Eucaristía. Qué curioso. Toda la gente dice, padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? Nunca más un católico le diga la misa, Eucaristía. La misa es Santa Misa o Santo Sacrificio de la Misa. Gracias a que hay misa, tenemos la Santa Comunión o Eucaristía. La única forma de usar bien la palabra Eucaristía es referida como sinónimo de Santa Comunión. Pero la misa no es la Santa Comunión o Eucaristía. Gracias a que hay misa, tenemos Santa Comunión o Eucaristía. Y curioso que el hereje Lutero no quería ni la palabra misa y decía que en vez de misa le llamáramos Eucaristía. Y toda la Iglesia moderna no usa prácticamente la palabra misa, dice Eucaristía. Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? No, ¿a qué hora es la Santa Misa? ¿A qué hora es la Santa Misa? Entonces recalcamos que la primera misa de la historia fue ese Jueves Santo después de la cena. Y los evangelistas, los sinópticos, tenemos tal cual la misma enseñanza en San Lucas. En San Lucas dice literalmente la Vulgata, que es el texto oficial de la Santa Iglesia Católica, postquam cenavit, después de haber cenado. Los otros dos sinópticos, San Mateo y San Marcos, no lo dicen con toda la claridad y usan una expresión verbal del latín, que es el participio presente. Cenantibus, dice uno, San Mateo, si no lo recuerdo, y San Marcos manducantibus, dice. Que eso puede hacer alusión al momento o esa noche y las cosas que se hacían, pero no que necesariamente sea, como quieren decir los protestantes, la serie. De hecho, entre el dato de San Pablo, clarísimo, postquam cenavit, y el dato de San Lucas, postquam cenavit, después de haber cenado, lo oscuro se aclara por lo claro, o lo confuso se aclara por lo preciso, después de haber cenado. Y el magisterio de la Iglesia, que claramente nos enseña que la misa no es la cena, la misa es el sacrificio de la cruz. Por último, decíamos algunos rasgos de la liturgia. Siempre me ha llamado la atención, en otras prédicas lo he dicho, pero creo que vale la pena repetirlo, que esto es una fiesta de gozo y de alegría, mas sin embargo, la Santa Iglesia Católica, el Espíritu Santo que regula los textos de la liturgia, para festejar algo de tanta alegría ha querido hacer una advertencia muy grave y muy seria, para los que se atreven a recibir la Santa Comunión haciendo sacrilegio. Tristemente puede pasar y pasa. Los que se atreven a recibir la Santa Comunión haciendo un sacrilegio. En este mismo texto, una misa de fiesta, sin embargo, termina la epístola diciendo: quien le come o bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación. Gravísima, gravísima la advertencia para los que se atreven a comulgar sacrílegamente, vale decir, a comulgar teniendo pecado mortal en ese momento y sabiendo que no deben hacerlo. Y como si fuera poco, en la antífona de la comunión, esta misa vuelve a ser lo mismo, tal cual repite: quien le come y bebe indignamente, se come, es reo del cuerpo y la sangre del Señor. Y al final de la epístola se come y bebe su propia condenación. Es más, la epístola termina, y parece muy técnico lo que voy a decir, pero es importante, termina en el versículo 29, y si uno ve el primer versículo que sigue, no solamente está advirtiendo que se come y bebe su propia indignación, sino que el versículo 30, el que sigue el texto de la misa, insisto, la misa termina en el 29, advierte de castigos aquí en la tierra, para los que comulgan con sacrilegio. En latín dice, el versículo siguiente,
ideo inter vos multi infirmi et imbéciles et dormium multi, que significa no solamente que se come y bebe su propia condenación, lo más grave, sino que hay castigos en esta tierra, y por eso a los que comulgan sacrílegamente, por eso hay entre vosotros muchos enfermos, está diciendo, produce enfermedades como castigo, recibir la comunión con sacrilegio. Después dice en latín, y me disculpen una palabra literal en latín, et imbéciles, dice en latín, y produce en realidad se refiere a las debilidades mentales, o sea, un tipo de enfermedades mentales, y después agrega, y mueren muchos, et dormium multi. O sea que Dios también castiga con la muerte a los que se atreven a recibir la comunión sacrílegamente. Y fíjense, uno piensa, y hasta les doy la salvedad para tener cuidado, cuando una mamá por ahí es muy controladora, o una esposa es muy controladora, se puede llegar a dar el caso gravísimo, que un joven, porque la mamá le está echando el ojo, se atreva a recibir la comunión con sacrilegio. Gravísimo sería una cosa así. Y si uno le pregunta tal vez a un joven así, ¿qué puede llegar a decir? Es que mi mamá me está vigilando. O sea que tú tienes más miedo al enojo de la mamá que al enojo de Dios. Yo tendría más miedo al enojo de Dios, porque te va a ir mucho peor si Dios se enoja. Fíjense cómo razonamos a veces los seres humanos, o peor, ya con una persona adulta, un esposo, y me disculpan la expresión, una esposa muy controladora, que le eche el ojo a ver si comulga o no comulga. Si un adulto a veces puede llegar a ser capaz, porque la esposa lo está viendo, de recibir la comunión con sacrilegio, gravísimo. O sea que usted le tiene más miedo al enojo de su esposa que al enojo de Dios. Yo le tendría más miedo al enojo de Dios. Mire que le va a ir un poquito más grave si Dios aplica sus castigos. ¿Cómo somos los seres humanos? En esa forma de medir. O sea, usted tiene más miedo a la esposa que a lo que le va a decir Dios. Yo le tendría más miedo a lo que le va a decir Dios. Y si uno no comulga, es asunto de uno, y punto. Uno no tiene por qué estar explicando. Entonces, cuidado, porque así de graves son esos razonamientos y hay un error de cálculo evidente. Mucho más, discúlpenme la expresión, peligroso cobrar enojo de Dios que cobrar enojo de una mamá o de una esposa. Mucho cuidado. Y por último, hasta la misma secuencia, la misa compuesta por Santo Tomás de Aquino, hace alusión, y con eso termino, de los que comulgan mal. Es curioso cómo maneja la Iglesia los textos y su enseñanza. En una parte de la secuencia dice lo siguiente: sumum boni, sumum mali, que significa lo reciben los buenos a la Santa Comunión o al cuerpo de Dios. Al cuerpo de Dios lo reciben los buenos, lo reciben los malos, pero agrega en latín. Sorte tamen inequale, sin embargo, con una suerte desigual. Los dos tipos de personas lo reciben. Es vida para los buenos y es muerte, condenación para los malos. Y la siguiente estrofa: mors es malis, vita bonis, vide paris unciones, quam sit dispar exitus. Es muerte para los malos recibir mal la comunión, y es vida para los buenos. Mira cómo una misma recepción produce efectos tan diversos: salvación o condenación. Depende cómo me atrevo a recibir a Dios nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.